Cierra los ojos por un segundo y escucha el silencio de tu propio hogar. En este preciso instante, das por sentado que estás completamente solo. Crees que esa puerta principal que cerraste con llave es un muro infranqueable. Piensas que tus ventanas te protegen del frío y de las intenciones de los desconocidos. Pero, ¿qué pasaría si la amenaza no estuviera intentando entrar desde afuera? ¿Qué ocurriría si el peligro ya estuviera adentro, respirando el mismo aire que tú, esperando a que te quedes dormido para salir de las sombras? Esta noche no hablaremos de fantasmas ni de aparecidos. Hablaremos de un terror mucho más cercano y desgarrador. Hablaremos de personas reales que vivían solas. Personas que, poco a poco, empezaron a notar pequeños detalles fuera de lugar. Una silla ligeramente movida. Un plato sucio en el fregadero que nadie recordó usar. Una corriente de aire frío en un pasillo cerrado. Y finalmente, la devastadora certeza de que compartían su espacio sagrado con un desconocido. Al acompañarme hasta el final de este relato, entenderás por qué la verdadera soledad a veces es un privilegio. Descubrirás la fragilidad de nuestra seguridad cotidiana. Y ten por seguro que, cuando este video termine, sentirás la necesidad imperiosa de revisar cada armario, cada rincón oscuro y cada cerradura de tu casa antes de intentar conciliar el sueño. Comencemos con la experiencia de Marcos. Marcos era un hombre de 62 años, recientemente jubilado, que vivía en una casa de 2 plantas en las afueras de una tranquila ciudad norteña. La propiedad era antigua, rodeada de robles altos que proyectaban sombras alargadas sobre el jardín. Tras la partida de sus hijos y la separación de su esposa, la casa se sentía enorme para él solo. Sin embargo, disfrutaba del silencio, de sus lecturas nocturnas y de la rutina apacible de sus días. Todo comenzó a principios de otoño. El clima comenzaba a refrescar y los días se hacían cada vez más cortos. Una tarde, Marcos regresó de hacer sus compras semanales. Al entrar en la cocina, sintió una ráfaga helada que le erizó la piel. Pensó que había dejado alguna ventana abierta, pero todas estaban herméticamente cerradas. Al acercarse a la mesa, notó algo extraño. La manzana que había dejado sobre el frutero tenía una marca clara. Alguien le había dado una pequeña mordida. Marcos frunció el ceño. Vivía solo. No tenía mascotas. Intentó buscar una explicación lógica. Pensó que tal vez su memoria le estaba jugando una mala pasada. Quizás él mismo la había probado el día anterior y lo había olvidado. Dejó caer la manzana a la basura y decidió no darle más importancia. Sin embargo, los días siguientes trajeron nuevos eventos inexplicables. Marcos era un hombre extremadamente metódico. Guardaba las llaves siempre en el mismo perchero junto a la puerta. Dejaba el control remoto sobre la mesa de centro. Pero a menudo, al buscar estos objetos, los encontraba en lugares completamente distintos. La taza de café matutino aparecía sobre el mueble de la entrada. La llave del garaje aparecía sobre el alféizar de la ventana del baño de visitas. El ambiente dentro de la casa empezó a sentirse pesado. La atmósfera se volvió densa, como si el aire estuviera cargado de una humedad que antes no existía. Marcos comenzó a percibir un olor tenue pero persistente. Era un aroma rancio, una mezcla de sudor viejo, tierra mojada y ropa guardada durante años. El olor parecía concentrarse en el pasillo del segundo piso, justo fuera de su habitación principal. Una noche de lluvia intensa, Marcos se despertó sobresaltado. Las gotas golpeaban los cristales de la ventana con fuerza. El reloj digital de su mesita marcaba las 3:14 de la madrugada. Se quedó inmóvil en la cama, escuchando atentamente. Por encima del murmullo constante de la lluvia, percibió un sonido crujiente. Era el crujido característico de la madera del suelo del pasillo. Un sonido lento, medido y cauteloso. El corazón de Marcos comenzó a latir con violencia contra su pecho. La sangre le retumbaba en los oídos. Se estiró despacio para encender la lámpara de la mesita de noche. El chasquido del interruptor resonó en la penumbra. Esperó un segundo y luego se levantó, tomando una pesada linterna de metal que guardaba en el cajón. Abrió la puerta de su habitación muy despacio. El pasillo estaba a oscuras y completamente vacío.
El aire allí arriba estaba helado. Marcos caminó con cuidado hacia el fondo del pasillo, donde se encontraba una pequeña puerta de madera que daba acceso al ático. Aquella puerta siempre había permanecido cerrada con un pestillo de metal viejo. Marcos alzó la linterna. El pestillo estaba corrido. La puerta del ático estaba desatrancada y apenas entreabierta unos milímetros. Un sudor frío le cubrió la frente. Se acercó despacio y empujó la puerta con la punta de los dedos. La madera gimió suavemente. Iluminó con el haz de luz los empinados escalones de madera que subían hacia la oscuridad. El olor rancio y húmedo bajó de golpe por la escalera, tan intenso que le provocó una arcada. Marcos comenzó a subir paso a paso, sujetando la linterna con ambas manos temblorosas. Al llegar a la parte superior, la luz de su linterna barrió las vigas del techo, las cajas de cartón viejas y los muebles cubiertos con sábanas blancas. Y entonces, lo vio. En un rincón del ático, oculto detrás de una pila de maletas viejas, alguien había improvisado un refugio. Había un colchón delgado sacado de la habitación de huéspedes, cubierto con una manta que pertenecía a su propio armario. Al lado del colchón había varias latas de conserva abiertas de la despensa de Marcos, junto con tenedores sucios y botellas de agua vacías. Pero lo más aterrador no fue descubrir que alguien estaba viviendo allí arriba. Lo verdaderamente horripilante fue lo que encontró justo encima de la zona de su dormitorio. El intruso había retirado cuidadosamente una de las tablas del suelo del ático. A través de esa pequeña rendija, directamente sobre la cama de Marcos, había un espacio despejado. Alguien se había sentado allí, noche tras noche, a través de la oscuridad, para observarlo mientras dormía. En ese instante, Marcos escuchó un movimiento brusco a sus espaldas, entre las sombras más profundas del ático. Alguien respiraba agitadamente a pocos metros de él. Marcos no se quedó a averiguar de quién se trataba. Bajó las escaleras a toda prisa, corrió hacia la puerta principal, salió a la calle bajo la lluvia torrencial y llamó a la policía desde su teléfono móvil. Cuando los agentes llegaron y registraron la propiedad, el intruso ya se había ido a través de una pequeña ventana del tragaluz del tejado. Dejó atrás una mochila con ropa sucia, una linterna pequeña y una libreta de notas. En esa libreta, el desconocido había escrito minuciosamente la rutina diaria de Marcos. La hora a la que se despertaba. La hora a la que salía a caminar. Y la hora exacta en la que apagaba la luz para dormir. Marcos vendió la casa pocas semanas después. Nunca pudo volver a dormir tranquilo en una habitación sin antes mirar al techo con la sospecha angustiante de sentirse observado. Pero el peligro no siempre acecha en el ático de una casa antigua. A veces, la amenaza se oculta en los lugares más modernos y aparentemente seguros de la ciudad. Esto fue lo que le sucedió a Elena. Elena era una arquitecta de 35 años que vivía en un moderno apartamento en la planta baja de un edificio céntrico. El lugar contaba con sistemas de seguridad avanzados, cámaras en el vestíbulo y cerraduras electrónicas con código numérico. Para Elena, su apartamento era un refugio impecable, luminoso y minimalista. Al vivir sola y trabajar largas jornadas en su estudio, valoraba enormemente su descanso. Sin embargo, a lo largo de un mes, Elena comenzó a experimentar una sensación extraña al despertar por las mañanas. Se sentía profundamente cansada, como si no hubiera dormido en absoluto. Le dolían los músculos del cuerpo y, con frecuencia, encontraba pequeños moratones en sus brazos o en sus tobillos sin recordar haberse golpeado con nada. Pensó que se trataba de estrés laboral o de algún trastorno del sueño. Decidió consultar a un médico, quien le sugirió que podría estar experimentando episodios de sonambulismo. La idea le pareció extraña, ya que nunca antes había caminado dormida, pero era la única explicación lógica que tenía a mano. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba su apartamento, notó algo inusual en la cocina. Debajo del fregadero había un pequeño mueble donde se ubicaban los tubos del agua y el medidor del gas. La puerta del mueble estaba ligeramente desencajada. Elena se arrodilló para ajustarla y vio que el suelo del interior estaba lleno de marcas de calzado. Eran huellas de botas con suelas de goma gruesa, cubiertas de un barro seco y negruzco. Elena se quedó helada. Miró detenidamente las huellas.
no eran suyas. Ella jamás usaba ese tipo de calzado dentro de su hogar. La confusión se apoderó de su mente. Observó la pared posterior del mueble del fregadero. Notó que la tabla del fondo no estaba atornillada a la pared. Estaba suelta. Con las manos temblando por los nervios, retiró la tabla de madera. Detrás no había una pared sólida. Había un espacio estrecho y oscuro. Era un hueco de servicio del edificio por donde pasaban las tuberías principales y los cables eléctricos. Un túnel vertical que conectaba el sótano con los distintos pisos. Elena encendió la linterna de su teléfono celular e iluminó el interior del hueco. A solo 1 metro de la abertura de su cocina, en el suelo de concreto del túnel, encontró una serie de objetos que le helaron la sangre. Había un par de mantas doblas con cuidado, varios envases de comida para llevar de restaurantes cercanos y una pequeña cámara fotográfica instantánea. El corazón de Elena latía a un ritmo desbocado. Con mucho cuidado, estiró el brazo y tomó la cámara. Sus dedos temblaban tanto que casi la deja caer. La cámara aún tenía varias fotos impresas guardadas en la funda de plástico. Elena sacó la primera fotografía. La imagen estaba borrosa, tomada con poca luz. Se veía una cama. Su propia cama. Y en ella, Elena aparecía durmiendo de lado, completamente ajena al mundo. Pasó a la segunda fotografía. Esta era más cercana. Enfocaba su rostro desde arriba. El intruso se había parado justo al lado de su almohada mientras ella dormía plácidamente. La tercera fotografía era la más aterradora de todas. Se veía la mano del desconocido sosteniendo un mechón del propio cabello de Elena mientras ella dormía. Elena soltó las fotos y dejó escapar un grito ahogado que resonó en las paredes frías de la cocina. El individuo no solo había entrado a su apartamento a través del hueco de servicio por las noches. Había estado a centímetros de su rostro. Había caminado por su habitación, tocado su cabello y tomado fotografías mientras ella estaba totalmente indefensa. Elena corrió fuera del departamento y buscó al conserje del edificio. Llamaron a las autoridades inmediatamente. La investigación policial descubrió que el intruso era un ex empleado de mantenimiento del edificio que conocía a la perfección los accesos ocultos de las tuberías. Tenía la llave del cuarto de máquinas del sótano y utilizaba la red de túneles de servicio para colarse en el apartamento de Elena durante la noche, cuando sabía que ella dormía profundamente. El hombre fue detenido días después, pero el impacto psicológico en Elena fue devastador. Dejó el apartamento de inmediato. Hoy en día, vive en una casa donde no existen paredes falsas ni huecos de servicio, pero la paranoia la acompaña siempre. Cada noche revise 3 veces los armarios y se asegura de que no exista el menor rincón donde un desconocido pueda ocultar su presencia. Y es que la mente humana busca desesperadamente explicaciones lógicas ante lo inexplicable. Preferimos pensar que hemos olvidado dónde dejamos las cosas. Preferimos creer que el viento abrió una puerta. Preferimos convencernos de que los ruidos nocturnos son solo las paredes de la casa asentándose. Nos mentimos a nosotros mismos porque la alternativa es demasiado aterradora para aceptarla. La tercera historia que vas a escuchar nos lleva a un entorno aún más aislado, donde el silencio de la naturaleza puede convertirse en el peor enemigo. Roberto era un profesor universitario de 58 años que decidió tomarse un año sabático. Para concentrarse en la escritura de su nuevo libro, alquiló una pequeña cabaña de madera en una zona montañosa y boscosa. La cabaña más cercana estaba a más de 2 kilómetros de distancia. Era el lugar perfecto para encontrar la paz y la concentración que tanto buscaba. La propiedad era acogedora, construida con gruesos troncos de pino, con una chimenea de piedra en el salón principal y un gran ventanal que daba hacia el denso bosque. El único acceso a la cabaña era un camino de tierra sin pavimentar. Las primeras semanas transcurrieron sin contratiempos. Roberto escribía durante el día, caminaba por los senderos por la tarde y leía junto a la chimenea por la noche. El aislamiento era total. La única compañía que tenía era el sonido del viento entre las copas de los árboles y el crujido ocasional del fuego. Sin embargo, a mediados del segundo mes, el invierno comenzó a apretar con fuerza. Las temperaturas bajaron drásticamente y una fina capa de nieve cubrió el paisaje.
Con el frío intensificado, Roberto empezó a notar pequeños detalles perturbadores en la rutina de la cabaña. Una mañana, al despertar, notó que el fuego de la chimenea todavía tenía brasas encendidas. Le pareció extraño, ya que recordaba claramente haber dejado apagar las llamas antes de irse a la cama a medianoche. Pensó que tal vez un tronco grande había tardado más de la cuenta en consumirse. Al día siguiente, al preparar el desayuno, se dio cuenta de que la cafetera estaba tibia al tacto, como si alguien la hubiera utilizado un par de horas antes. Roberto se quedó mirando el aparato de metal. Vivía solo en medio de la nada. Nadie más tenía acceso a la cabaña. Tratando de mantener la calma, se dijo a sí mismo que las tuberías de agua caliente cercanas al mueble de la cocina podrían estar transfiriendo calor a la encimera. Pero la certeza del peligro llegó 2 noches después de la forma más espeluznante posible. Había caído una nevada ligera durante la tarde. Roberto regresó a la cabaña a las 6 de la noche tras haber ido al pueblo cercano para abastecerse de víveres. Aparcó su vehículo en la entrada y caminó hacia el porche delantero. Al acercarse a la puerta de madera, la luz de la linterna de su coche iluminó el suelo. Sobre la nieve fresca que cubría los escalones del porche, había huellas claras de pisadas. Roberto se detuvo en seco. El aliento se le congeló en los labios. Las huellas eran recientes. Iban desde el límite del bosque directamente hacia la puerta principal de su cabaña. Pero lo que le heló la sangre en las venas fue notar el recorrido de las pisadas. Las huellas no regresaban al bosque. Simplemente llegaban hasta la puerta principal y desaparecían hacia adentro. Roberto sintió un nudo en la garganta. Dio unos pasos hacia atrás, mirando atentamente las ventanas oscuras de la cabaña. Todo parecía en calma, pero la evidencia en la nieve era innegable. Alguien había caminado hacia su puerta mientras él estaba en el pueblo. Decidió no entrar solo. Subió de nuevo a su vehículo, cerró los seguros con fuerza y condujo de inmediato hacia la estación de policía del pueblo más cercano. Explicó la situación a los 2 agentes de guardia. Aceptaron acompañarlo de regreso a la cabaña para inspeccionar el lugar. Cuando llegaron, los agentes sacaron sus linternas y sus armas reglamentarias. Revisaron la nieve del porche y confirmaron lo que Roberto había visto. Las pisadas entraban a la vivienda. Los policías empujaron la puerta principal con precaución. La cabaña estaba en absoluto silencio y en completa oscuridad. El aire en el interior olía a leña quemada y a algo más, un rastro inconfundible de humedad y sudor. Los agentes comenzaron a registrar la cabaña habitación por habitación. Revisaron el salón, la cocina, el baño y el dormitorio de Roberto. No había nadie. Todo parecía estar en su lugar. Uno de los policías sugirió que tal vez las huellas pertenecían al propio Roberto de horas antes. Pero Roberto señaló la forma de las botas en la nieve. Eran mucho más grandes que las suyas y tenían un dibujo de suela completamente diferente. El segundo agente iluminó con su linterna una pequeña puerta de madera situada al fondo del pasillo principal. Era el acceso a un sótano bajo la estructura de la cabaña, un espacio pequeño que se utilizaba para almacenar leña y herramientas de jardín. El agente se acercó a la puerta del sótano. Tiró del pomo de metal. La puerta estaba cerrada con candado por fuera, tal como Roberto la había dejado semanas atrás. El policía suspiró y se giró hacia Roberto. Le dijo que tal vez el intruso se había asustado al ver regresar el coche y había huido internándose de nuevo en el bosque por algún otro lado antes de que la nieve volviera a caer. Le recomendaron asegurar bien las ventanas y pasar la noche en un hotel del pueblo si no se sentía seguro. Roberto, sintiéndose un poco más respaldado por la presencia policial, decidió quedarse. Pensó que si el desconocido había huido hacia el bosque helado en mitad de la noche, no regresaría. Los agentes se despidieron y se marcharon en su patrulla. Roberto cerró la puerta principal con doble vuelta de llave. Puso una silla atrancando el pomo para mayor seguridad. Fue a la cocina, tomó un cuchillo grande y se sentó en el sofá del salón frente a la chimenea. Decidió que no dormiría en toda la noche. Las horas pasaban lentamente. El silencio de la montaña era absoluto y opresivo. Cada pequeño chasquido del fuego hacía que Roberto diera un salto en su asiento.
A las 4 de la mañana, la chimenea se apagó por completo. La temperatura de la estancia comenzó a descender rápidamente. El frío se filtraba por las rendijas de las paredes. Roberto se envolvió en una manta gruesa, apretando el mango del cuchillo con los nudillos blancos por la tensión. Y entonces, en medio de la penumbra y del silencio mortal de la madrugada, lo escuchó. Un golpe leve. Un toque sutil sobre la madera. El sonido provenía del interior del armario empotrado de su propia habitación, situado a pocos metros de donde él estaba sentado. Roberto se quedó paralizado. Casi no se atrevía a respirar. Un segundo después, se escuchó un deslizamiento lento. El sonido de algo pesado arrastrándose sobre las tablas de madera dentro del armario. Roberto se levantó del sofá muy despacio. Sus piernas temblaban de forma incontrolable. Se acercó a la puerta de su dormitorio y miró hacia adentro. La puerta del armario empotrado estaba entornada a unos centímetros. Desde el interior de la oscuridad del armario, emergió un murmullo bajo. Una voz humana rasposa, cansada y apenas audible que susurró en la penumbra. La voz decía una y otra vez la misma frase. Decía que hacía demasiado frío afuera. Roberto no lo pensó. Soltó el cuchillo, dio media vuelta y corrió hacia la puerta principal. Retiró la silla de un manotazo, abrió los cerrojos y salió descalzo sobre la nieve helada. Subió a su vehículo, encendió el motor a toda prisa y aceleró por el camino de tierra sin mirar atrás ni un solo segundo. La policía regresó a la cabaña a primera mañana. Esta vez registraron el armario del dormitorio con minuciosidad. Descubrieron que la pared posterior del mueble tenía una escotilla oculta que comunicaba directamente con el espacio bajo el suelo de la cabaña. El intruso no estaba en el sótano donde guardaban la leña. Había estado viviendo en el espacio hueco entre el suelo de la casa y la tierra helada. Había encontrado la forma de desatrancar la escotilla del armario para entrar a la zona habitada de la cabaña cada vez que Roberto salía o dormía profundamente. En ese espacio oscuro bajo el suelo, la policía encontró ropa vieja, envoltorios de la comida que le faltaba a Roberto de la despensa y un pequeño espacio adaptado para dormir justo debajo de las tablas del salón. El individuo había estado allí abajo durante semanas, escuchando los pasos de Roberto, sus conversaciones telefónicas y su respiración cotidiana. El intruso nunca fue localizado. Las huellas en la nieve se perdían en la densidad del bosque profundo de la montaña. Roberto canceló el alquiler de la cabaña ese mismo día. Jamás volvió a buscar la soledad de la naturaleza para escribir. Estas tres historias comparten un hilo conductor perturbador que debería hacernos reflexionar a todos. Solemos pensar en nuestros hogares como fortalezas inexpugnables. Creemos que una cerradura de metal o un marco de madera son suficientes para separar nuestra vida privada de las amenazas del mundo exterior. Sin embargo, la verdadera vulnerabilidad no está en las puertas o en las ventanas. Está en nuestra propia mente. Está en nuestra tendencia natural a ignorar las pequeñas señales. En la facilidad con la que justificamos ese rastro de barro en el pasillo, esa puerta que jurábamos haber cerrado, o ese sonido tenue en mitad de la noche que atribuimos al viento o a la estructura de la vivienda. La intrusión humana en nuestro espacio personal es una experiencia que vulnera lo más profundo de nuestra psique. Saber que un desconocido ha respirado nuestro mismo aire, que ha observado nuestra intimidad sin nuestro consentimiento y que ha compartido las sombras de nuestra casa mientras estábamos indefensos, deja una cicatriz que el tiempo raras veces logra borrar. A partir de esta noche, cuando camines por el pasillo a oscuras de tu hogar, tómate un segundo para observar a tu alrededor. Si notas que una corriente de aire helado recorre tus pies sin motivo aparente. Si sientes esa punzada incómoda en la nuca que te dice que no estás solo. O si escuchas un leve crujido sobre el techo de tu habitación. No lo ignores. No busques una explicación consabida para tranquilizar tu mente. A veces, la intuición es el único mecanismo de defensa que nos queda antes de descubrir la verdad. Llegamos al final de este recorrido por las sombras de la realidad. Si estos relatos han logrado mantenerte en tensión y aprecias el contenido de suspenso serio y realista, te invito a suscribirte al canal ahora mismo.
Al hacerlo, te asegurarás de no perderte nuestras próximas entregas, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros y misteriosos de la experiencia humana. Me gustaría conocer tu opinión. Me interesa mucho saber si alguna vez en tu vida has experimentado una situación similar. ¿Has encontrado rastros inexplicables en tu propia casa o en algún alojamiento donde te hayas hospedado? ¿Alguna vez has tenido la certeza absoluta de que alguien te observaba desde las sombras? Deja tu testimonio en la sección de comentarios. Leo cada una de sus historias con el respeto y la atención que merecen. Asegura bien las cerraduras de tu puerta esta noche. Revisa los armarios antes de apagar la luz. Y sobre todo, mantente atento a los pequeños detalles. Nos encontramos muy pronto en el próximo relato. Que tengas una noche tranquila, si es que logras conciliar el sueño.